En el episodio 525 de Hilando Fino Daily os hablo de la diferencia entre potencia relativa y potencia absoluta y la importancia de no mezclar cosas diferentes en este aspecto. Venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia, bienvenido al episodio 525 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 21 de abril de 2020 y bueno, y como cada día, pues te animo a que te pases por hilandofino.net, ahí tienes Hilando Fino Pro, audiocursos sobre entrenamiento y triatlón y además, si quieres estar al tanto de todo lo que va sucediendo en la página web y en el proyecto, pues suscríbete a hilandofino.net/lista, ¿vale? Que es la lista de correo donde voy pues, comunicando diferentes cosillas sobre todo el contenido que voy generando, el proyecto y bueno, y cositas de todos estos temas. Bueno, estoy preparando una charleta, coloquio, más que charla, es una quedada, ¿no? Por videoconferencia con mis deportistas de aquí de Caravaca y todos los que tienen potenciómetro. Bueno, estoy creando una para la gente de aquí más cercana, porque todos se conocen y tal, y otra para los demás deportistas, que la haré más adelante. Y bueno, y es que creo que, bueno, ahora hay mucha gente que está empezando con el potenciómetro, más que con el potenciómetro, con el rodillo que estima la potencia, y mucha gente, y cada vez más, ¿no? Y pienso que al final toda esa gente va a caer comprando un potenciómetro cuando pase la cuarentena porque va a querer seguir disponiendo de esos datos fuera en la calle, ¿no? Y bueno, y creo que es interesante pues que el deportista esté formado, ¿no? Haciendo un poco atendiendo a ese principio de participación activa y consciente de entrenamiento, ¿no? Pues creo que es muy importante que el deportista sepa lo que esté haciendo y que aprenda de vatios también y de potencia en ciclismo, ¿no? Bueno, constantemente veo en grupos de WhatsApp o hablando con deportistas, comentan que un deportista ha movido estos vatios, o este ha hecho esto otro, o este potenciómetro mide mal, o es imposible que mueva 400 vatios en Zwift en esta etapa. O, al final hablamos, porque todos hablamos de los datos de otros sin saber nada, es decir, sin saber su situación, sin saber la fatiga que lleva, sin saber si el peso generalmente sin saber lo que pesa, sin saber el rendimiento que genera ese deportista. Recuerdo una conversación con un deportista que me decía, este tío, no sé quién era, una persona, creo que era extranjera incluso, es imposible que haya movido eso. Digo, ya, pero es que tú no sabes quién es ese tío, es que a lo mejor ese tío es ciclista profesional y no lo conoces, ¿vale? Entonces tenemos que intentar comparar menos y ser un poco más consecuentes. Y bueno, y al final, con todas estas afirmaciones lo que estamos haciendo es mezclar churras con merinas, ¿vale? Y bueno, ojo, me he preocupado en buscar de dónde viene la procedencia de churras con merinas, porque, bueno, una nota cultural que quiero incluir aquí, y es que las churras son una oveja que da muy buena carne y las merinas son famosas por su lana. Y bueno, si las mezclas, pues al final no tienen ni buena carne ni buena lana, básicamente. Bueno, ya esto lo he sacado del 20 minutos, así que tampoco le deis mucha credibilidad. Bueno, hecho este inciso, cuando hablamos de vatios debemos de conocer si estamos hablando de datos relativos o de datos absolutos. Esto es básico. Bueno, va a ser básico y va a ser fácil de identificar, porque cuando hablamos de datos absolutos vamos a hablar de 200, 300, 400 vatios, y cuando hablemos de datos relativos vamos a hablar de 2, 3, 4, 5 vatios kilo. Entonces va a ser muy sencillo, pero sí que es importante saber a qué hace referencia cada cosa para poder pues, utilizarlo en un momento o en otro, ¿vale? Luego también es importante, y esto es capital, saber de cuánto tiempo estamos hablando, porque claro, no es lo mismo decir que este tío ha movido 300 vatios en 20 minutos, que ha movido 300 vatios en una hora, que 300 vatios en 90 minutos, ¿vale? Entonces es importantísimo saber la cantidad de tiempo que se está generando esa cantidad de vatios, porque, vamos, yo diría que es lo más importante. Y bueno, y luego ya en menor medida, pues conocer la carga de entrenamiento que lleva cuando ha hecho ese registro, porque claro, si yo hago 5 vatios kilo descansado, pues va a ser un registro peor que si hago 5 vatios kilo o que si otro deportista hace 5 vatios kilo con una fatiga tremenda, ¿vale? En otro caso, el registro ese de 5 vatios kilo pues va a tener mucho más mérito o va a ser mucho más complicado de lograr, ¿no? Luego, de todo esto de los vatios, de los datos, de los vatios kilo y todo esto,
hay que interpretarlo, tenemos que ponerlo en contexto. Todos sabemos que, por ejemplo, 1.000.000 de euros es mucha pasta, ¿vale? O que cobrar 300 euros, 500 euros al mes es poco dinero para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, pues porque tenemos una unidad, ¿no? Tenemos un gol estándar en el que nos comparamos. Esto con la potencia, pues todavía no lo tenemos interiorizado. Y todo esto lo explica muy bien Jaime Menéndez de Luarca en su canal de YouTube en una charla que dio hace pocas fechas. Por si queréis echarle un vistacillo, lo explica perfectamente. Bueno, vamos a hacer la distinción ya entre potencia absoluta y potencia relativa. La potencia absoluta va a hacer referencia a la potencia que genera un ciclista en un intervalo dado, ¿no? Se expresa en vatios. Cuando veáis, este ha movido 300 vatios en una hora, pues eso es la potencia absoluta, sin más, ¿vale? Y nos va a servir para comparar esfuerzos de ese mismo ciclista, ojo, solamente de ese ciclista y en periodos cortos de tiempo. ¿Por qué en periodos cortos de tiempo? Porque si comparamos de un año a otro, posiblemente el peso sea diferente y entonces, claro, la potencia esa absoluta pues va a estar interfiriendo en un peso o va a estar moviendo un peso diferente, con lo cual pues no tiene mucho sentido. Estaremos otra vez comparando cosas diferentes. Y va a ser muy importante esta potencia absoluta en llano, ¿vale? No me voy a extender más sobre dónde va a ser importante porque quiero dedicar un episodio solamente a eso. Luego, la potencia relativa hace referencia a la potencia del ciclista en un intervalo dado, igualmente que antes, pero dividido entre su peso. Básicamente eso. Es así de sencillo, se expresa en vatios kilo. Y bueno, y siguiendo con el ejemplo de los 300 vatios de antes, pues bueno, si hemos movido 300 vatios en una hora y lo dividimos entre nuestro peso, pues vamos a saber el vatio kilo, ¿no? Y nos va a servir para compararnos con otros deportistas o con nosotros mismos en periodos diferentes de tiempo, ¿vale? Y es posible que un deportista mueva menos vatios absolutos, pero tenga mejor ratio vatio-kilo. Esto yo creo que esto ya la gente lo sabe, porque ha perdido peso, ¿no? Y esto va a ser súper importante en su vida, ¿no? Bueno, el vatio-kilo al final va a ser el valor más real, el más óptimo para comparar la fisiología de los individuos. Pero al final todos sabemos que una cosa va a ser la fisiología, ¿no? Lo que nos diga nuestro rendimiento propiamente dicho en un test de 20 minutos, en un test de una hora, que son una situación estándar, que generalmente vamos descansados y que no... Pues bueno, pues que al final la cosa ahí está muy, muy controlada. Y luego otra cosa va a ser el rendimiento. Y posiblemente no haya demasiada relación, esto quizá habría que, sería interesante comprobarlo, no haya mucha relación entre un test de 20 minutos, por ejemplo, y el rendimiento en un triatlón olímpico, ¿no? Que es contrasting, por ejemplo. Al final, todos sabemos que competir va a ser otra cosa y no va a ser lo mismo subir un puerto, por ejemplo, tras 3 horas de esfuerzo y otros 2 puertos anteriores, que sin haberlo hecho, ¿vale? Los vatios kilo a mover van a ser diferentes y es muy posible que corredores que sean más resistentes o corredores que han gestionado mejor el esfuerzo o corredores que se han alimentado mejor durante esa etapa, pues van a coger y van a rendir mejor, aun teniendo peores valores quizá en ese test de 20 minutos que mencioné anteriormente. O por ejemplo en pruebas con drafting, si hemos ido guardando en un grupo, en un triatlón, hemos ido, imaginad que no sé, estamos en un triatlón bastante plano, que vamos metidos en un grupo, pasamos al relevo cuando nos toca o directamente no pasamos, que no estoy haciendo apología de que no pase al relevo, ¿vale? Pero bueno, que al final estamos compitiendo y hay que cada uno juega sus cartas. Pues bueno, pues eso va a hacer que posiblemente con menos valores o posiblemente no, con muchos menos datos de vatio kilo, el que va a rueda pues va a completar la bici al mismo tiempo que el que va tirando, ¿vale? Luego, si somos más aerodinámicos en pruebas sin drafting, pues va a ser importantísimo la aerodinámica y con igual vatios kilo vamos a ir más rápido, incluso con menos. Si nos hemos hidratado bien y nos hemos nutrido bien. Y luego también, por ejemplo, la motivación pues va a tener un papel importantísimo en generar más vatios o menos vatios, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí que la fisiología va a ser importantísimo porque no podemos negarlo, pero luego el rendimiento al final, en cierto modo, no está tan ligado a esa fisiología como muchas veces pensamos. Evidentemente, y esto está claro, una persona que mueva 300 vatios en un test de 20 minutos, pues prácticamente con total seguridad va a ser mejor en cualquier situación que una persona que mueva 250, ¿vale? Pero bueno, cuando hablo de comparación en estos casos estoy hablando de deportistas similares. Va a dar igual quizá
tener 290 que 300 vatios en un test de 20 minutos, ¿vale? Por poner un ejemplo así rápido, ¿vale? Y bueno, esto es lo que quería comentaros en este episodio. Quería hacer un poco una distinción entre la potencia relativa y la potencia absoluta y animaros a que no comparéis, no mezcléis cosas, buscar siempre el peso del deportista, buscar siempre en qué periodo de tiempo ha hecho ese valor de potencia para poder sacar una conclusión y no directamente tirar la reflexión cuñada de turno de eso es imposible, ese tío imposible que mueva eso, está engañando o está mintiendo, no, que posiblemente también haya gente de esa. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras recomendaciones, por vuestros comentarios, por vuestras suscripciones a Hilando Fino Pro. Y nada, mañana volvemos con otro episodio. Adiós.